al de Cristian, Venga. que es Cima Blue. A ver si nos dice por qué lo has elegido. Pues un poco porque la historia me parece muy metafísica. La verdad es que la primera temporada sobre todo tenía muchas historias de, pues eso, un grupo de gente luchando contra bichos o contra robots o contra barra otra cosa. Y esta era de las pocas historias que era algo mucho más sopesado, mucho más tranquilo. El giro que tiene al final me gustó un montón, no me lo esperaba para nada, no tenía ni idea de que fuera a acabar ahí. Tiene un halo de misterio nada más empezar la historia que te atrapa enseguida. Y luego la animación a mí personalmente me gustó mucho. Luego he estado buceando un poco y bueno, el director, que se llama Robert Valley, pues ha rodado, o sea, también ha participado en un montón de sitios. Por ejemplo, es el director de el primer episodio de la serie Invencible de Amazon, basada en el cómic, pues lo dirigió él. Además, también ha participado en un montón de vídeos de Gorillaz, de la banda virtual, y si veis alguno de esos vídeos veis que el estilo es bastante parecido al corto este. Y bueno, la verdad es que eso, que tiene un estilo muy particular de diseñar personajes, y esto se ve muy bien en Cima Blue. Y luego aparte la historia, que te digo que me atrapó desde el primer momento y me pareció pues eso, algo muy diferente a lo que te contaban en el resto de historias de esta antología. Sí, no, la verdad es que o sea, dentro de cuando me lo vi la primera vez, te llamaba la atención precisamente porque iba como a contrarritmo de todos los demás. Todos eran como, o la mayoría eran como acelerados, era mucha acción, mucho movimiento. Y empezaba ya despacio y era todo el rato tranquilidad. O sea, lo veías que iba como por otro camino y la verdad es que terminaba bastante bien. La verdad es que este es probablemente, como has dicho tú, el más metafísico de todos. De hecho, en concreto, para mí, a mí este capítulo me gustó mucho en su día cuando lo vi. Quizás no es de mis favoritos porque me gustan mucho también los relatos de acción, ¿no? Al final los de pelear contra bichos también me gustan mucho. Pero es que este habla del arte. Y habla de cómo una cosa que yo siempre he tenido en la cabeza, ¿no? Y es los artistas empiezan dibujando de una manera, empiezan a evolucionar, alcanzan un culmen, por así decirlo, ¿vale? De repente ya saben dibujar muy bien. Ese culmen suele ser cuando empiezan a simplificar su trazo. Y luego en un momento dado, esos artistas siguen simplificando su trazo y a mí hay un momento dado en que dejan de gustarme. Valoro lo que hacen, me parece la hostia, me parece que la economía de medios es muy buena, pero me parece que se han pasado. Y en el fondo este relato, o sea, este corto, va un poco de eso, ¿no? De cómo la evolución de un artista hace que en un momento dado deje de ser comprensible, ¿no? Para el resto de la gente que ve su arte, por así decirlo. Pero él tiene una intencionalidad. Entonces al final siempre tienes que valorar la intencionalidad del artista. Aunque a ti te haya dejado de gustar, hay una intención. Y yo creo que trata un poco de eso. En ese sentido sí que es muy metafísico. Y hombre, a mí me llega. A ver, yo estoy intentando ganarme la vida como ilustrador y yo veo mucho camino aquí, ¿sabes? De las comidas de cabeza que te puedes llegar a hacer para lograr sacar algo adelante, ¿no? Entonces, sí es cierto que es muy metafísico, pero esa idea de cambiar el paso, yo creo que sí la tenía más la primera temporada. Quizás la segunda la tiene un poquito menos. Sí es cierto que hay muchos relatos de pelear contra X, pero sí que en la primera temporada tenías muchos cambios de paso, sobre todo con el humor, y en este sentido me parece que era muy interesante porque te cambiaba el paso con otra cosa totalmente diferente. Porque se metía en la metafísica, porque era más calmado, porque trataba sobre el mundo del arte. Pero también es cierto que con este estudio de animación, viendo el trabajo que hacía con Gorillaz, por ejemplo, pues me parece que era un camino más lógico, ¿no? O sea, el hacer algo diferente, porque ya con esos vídeos de Gorillaz nos enseñó que eran capaces de hacer cosas diferentes. Y yo no esperaba menos de este estudio. Y la verdad es que yo no sé vosotros, pero quizás es el más raro de todos los de Death & Robots. Sí, Incluso el mismo estudio en la segunda temporada tiene otro corto, que es el de Hielo, y ese sí es mucho más de acción y no es para nada metafísico. Sí, es mucho más tradicional. Completamente diferente. Es completamente diferente. La animación es exactamente la misma. O sea, puedes reconocer el mismo estudio. De hecho, yo en cuanto lo vi digo, hostias, estos son de los mismos de Cima Blue. Y la historia no tiene para nada que ver. De hecho, en esa historia de Hielo me parece que no funciona tan bien los personajes y sin embargo aquí funcionan muy bien, pero porque son
puro dibujo animado. En el fondo, ¿sabes? Y además con una técnica en algunos momentos muy tradicional. Además aquí luego también mezcla 3D y cosas así. Pero no chirría tanto. Sin embargo, en el de hielo sí que me chirriaba más. Yo creo que en ese sentido este corto es un poquito especial porque se sale de la norma, de todo el resto. Aunque cada corto le puedes sacar, ¿no? Y los puedes diferenciar. Pero me parece que quizás es el más diferente de todos. El que más se aleja de los patrones que suelen tener el resto de cortos de los de Zen Robots. Sí, es el más diferente. Y bueno, os hago si queréis un resumen y lo vamos. Bueno, a ver si lo logras, ¿eh? Yo estoy esperando a ver cómo lo haces. Bueno, hombre. A ver, este corto empieza en un futuro en el que Cima es un importante y misterioso artista que concede una entrevista a una reportera que se llama Claire Markham. Y mientras está de camino a donde va a hacer la última, como la siguiente obra, la siguiente gran representación de su obra, nos va contando un poco cómo ha sido la vida para ponernos en contexto de quién es este tal Cima. Porque, claro, nosotros tampoco sabemos nada. Entonces, ella nos cuenta que empezó haciendo pintura normal, estándar, típica de óleos y cosas así. Y que hubo un momento en el que empezó a incluir una forma azul, de un azul muy particular, que era un... El tío empezaba empezaba haciendo retratos y de buenas a primeras se aburría, y quería hacer murales, y hacía unos murales gigantescos. Y en uno de ellos eso. Pero justo, o sea, justo en todos los retratos empezaba a ver siempre... O sea, había un momento que hacía retratos y luego empezaba a meter la formita azul. Sí, hace murales y se ve que en un momento dado uno de y luego ya tiene... lo empieza a agrandar y cada vez va siendo más grande. Y las obras, además, él empieza a tener como más fama, empieza a ser como un artista más conocido y empieza a hacer cada vez obras más grandes. O sea, total que al final termina haciendo el cinturón de asteroides, lo termina pintando azul o haciendo algo en el cinturón de asteroides que yo entendí que era que lo pintaba azul. Sí, pintaba como un anillo. Era un gigante gaseoso y le pintaba un anillo de color azul. Sí, era una cosa así. Entonces, cuando ya llega a esos niveles, él ya le empieza a contar a la periodista, porque ya hemos llegado a donde está Cima, y el propio Cima le empieza a contar a la periodista que al llegar a ese momento, él se empieza ya a cambiar partes del cuerpo por partes cibernéticas y partes artificiales, y empieza como un camino introspectivo, un camino a descubrirse a sí mismo. Y hace una especie como de camino, o sea, de retiro espiritual. Y ahí es donde ya concibe su obra final, que es cuando ya llegamos al final del corto y que vemos que es una piscina, que él nos cuenta que la han tenido que desenterrar porque esa piscina hacía no sé cuántos siglos que estaba enterrada, que era de una chica que murió hace mucho tiempo, claro, igual que la piscina, y que tenía un robot que era un limpiapiscinas y que poquito a poco ella le iba mejorando, le iba cambiando el software, le cambiaba el firmware, le cambiaba piezas y cada vez iba siendo mejor. Iba teniendo como más conciencia de sí mismo. Entonces, cuando muere la chica, el robot sigue mejorándose y hasta que llega a ser el propio Cima, que es cuando descubrimos que Cima realmente no es un ser humano. Es un robot que ha pasado a ser un ser humano y que ha vuelto a ser un robot. Y entonces, ya en la obra final es cuando él dice que, bueno, el que ya va a hacer la obra final, que es cuando se tira a la piscina y dice que va a desconectar todos sus módulos avanzados, toda su inteligencia superior, y va a dejarlo justo para identificar las formas y poder disfrutar de un trabajo bien hecho que es limpiar una piscina. Y ahí termina la historia. Que bueno, que por cierto que lo del azul es por los azulejos de las piscinas. El color azul es el típico de la piscina. Y ahí termina la historia, que la verdad es que es otro ciclo que filosóficamente está muy bien, porque es una vuelta completamente al origen y a lo sencillo para llegar a conocerte a ti mismo y saber lo que realmente a ti te llama y te interesa. Es muy lo que eres.
Es Sí, sí, muy zen y muy del camino del Tao y de la introspección, ¿sabes? Pero todo Pero este qué ciclo... tal el resumen? Nada, Pues, ha ido bien, ha lo ido has bien. sido perfecto. A mí este me parecía complicado de resumir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque todo el viaje de Cima, que claro, que juega aquí el giro y la sorpresa final es que te des cuenta de que Cima no es un artista realmente, sino que viene de un sitio y va a volver a ese sitio, ¿no? Hace un poco ese camino de abstracción que yo he dicho, pero ese camino de abstracción que tú durante todo el corto estás pensando que es un camino de un artista, ¿no? Que lo que está haciendo es abstraerse, incluso tiene muchos paralelismos con algunos artistas de nuestro mundo, ¿no? Este que se dedicaba a empapelar cosas gigantes cada vez más grandes y que eso lo considera una obra de arte, ¿no? Como lo que se suele decir de dónde están los límites del arte. O sea, realmente si yo cojo y empapelo la Torre Eiffel, ¿se puede considerar una obra de arte o no? Al final la obra de arte es obra de arte en tanto otros la consideren una obra de arte, ¿no? Y está jugando todo el rato con eso para que luego al final te dé el giro de que realmente dice, no, es que no era una obra de arte, era una especie de inteligencia artificial que estaba intentando volver, ¿no? Pero en ese camino de volver, pues cogió el camino del arte para hacer esa evolución. A mí reconozco que el final me dejó con el culo torcido porque no me esperaba lo de la piscina, ¿sabes? Me pareció un poco anticlímax, pero realmente, si lo analizas desde el punto de vista metafísico, es muy zen, realmente. O sea, es lo que realmente te da paz es el trabajo metódico, mecánico y bien hecho. Y lo que ha hecho él en todo su camino del arte, empieza, pues eso, como habéis dicho, haciendo retratos, pintura figurativa, va pasando al abstracto, del abstracto lo va haciendo cada vez más grande, pero si te fijas, está siguiendo un camino de simplificación, un camino de zen. Lo que quiere es conseguir la obra perfecta. ¿Qué ocurre? Que para él la obra perfecta al final era limpiar la piscina, no era pintar los anillos del planeta ni era hacer un mural gigantesco. ¿Sabes? Por mucho que ese mural gigantesco tal y como nos lo venden en el corto, es perfecto, ¿no? Es lo que dices, yo he llegado al punto perfecto de la abstracción que es esto pintado de azul. Ya está. Pero también he jugado mucho con esas bromas de arte, ¿no? O sea, yo no recuerdo en qué museo está, pero yo he visto el famoso cuadro este que es blanco. Es un cuadro blanco y que tú dices, ¿esto es un cuadro blanco o realmente es el lienzo colgado tal cual? ¿Lo ha pintado el autor? ¿No lo ha pintado? ¿Cuál es la intención? ¿Me está transmitiendo algo? ¿No me está transmitiendo? Hay gente que sí le transmite y hay gente que no. Todas esas reflexiones están durante el corto. Pero claro, cuando llegas al final dices, no, si es que en el fondo son los azulejos lo que le importaban. Por eso son cuadrados blancos. Por eso es el motivo geométrico que se repite en toda su obra. A mí me parece que es muy interesante el corto, ¿eh? Es muy interesante. Pero me deja un poco extrañado, pero quizás porque me toca un poquito de cerca. No sé, a mí la verdad, o sea, me pareció bien, o sea, me gustó mucho. Y precisamente porque al final lo que te da la vuelta es que no está buscando el camino del artista. Que tú a lo mejor también lo estás viendo un poco por ahí, te toca porque está más cerca. Pero realmente lo que está buscando es el camino de su vida. Que es a donde tiene que llegar. Claro, pero en el Y fondo, en el camino del artista está buscar esa perfección. Pero es que sí, para bueno, él, pero, la o sea, perfección... pero ahí el artista es el trabajo que ha elegido. Es el trabajo en el que él cada vez se va esforzando, va complicando, va siendo más, hasta que lo hace perfecto y empieza a darse cuenta de que a lo mejor no necesita todo eso para seguir haciéndolo bien y ahí va tomando es el camino de la vida. Lo que pasa que el artista es la excusa que te eligen porque o sea, queda muy bien, es muy plástica, es muy bonita de ver durante el corto porque está bien impresionante. Además te lo presentan de una manera que dices, pues lo entiendes, lo interiorizas y te imaginas cómo puede ser un artista así para luego decirte que, claro, realmente él lo que está buscando es el fin, o sea, el fin de su vida, pero el fin como el destino de su vida. No el otro es simplemente un camino que utiliza para llegar ahí. Sí, es cierto, es un camino, pero es una metáfora que funciona. Sí, sí, Quiero decir, perfectamente. yo Es creo una metáfora que funciona muy claro, bien. claro, y de hecho que juega con que tú estés pensando en la metáfora y no en la realidad, sino que cuando llegas al final es cuando te das cuenta de la Claro, realidad, que realmente él lo que está haciendo es ha alcanzado un nivel de complejidad brutal y lo que quiere es volver a la esencia, a lo que era en un primer Es momento. que creo que lo claro. dice él mismo con la presentación, que quiere volver otra vez a lo básico. Y para lo básico para él es limpiar metódicamente la piscina en la que nació, en la que tuvo conciencia por primera vez de sí mismo. Y dentro de 1000 años, ¿qué ocurrirá con esa piscina? Pues que estará enterrada. ¿Volveremos a empezar el ciclo? ¿A ti que te gustan los ciclos, Javi? Esto... No sé, me da que ya no, ya este ciclo ya lo ha terminado. Ya
ahí debería, aquí sí, no debería de volver ya a hacer otro ciclo, porque además ya saben que lo que es, ya perdería la gracia de esa primera vuelta de que todo el mundo se sorprenda. Pero al final también todo el mundo se sorprende, porque claro, la gracia de mezclar que es un artista también está muy bien porque te está mezclando toda la historia y tú la estás orientando, te está obligando a orientarla como si fuera un artista que está evolucionando como artista, cuando lo que te están contando es lo otro. Claro, Pero, porque estás viendo la reacción del público. Es que pero en ese sentido el corto es muy tramposo, que está muy bien, o sea, no tramposo como claro, algo malo, es muy tramposo porque juega contigo. Tú dices, tú eres parte del público pues y tú lo que eres te el, tú está eres el público. tú eres el público y te está contando la reacción del público. Con Claro, lo ¿no? cual ahí me parece que hay también otro nivel de crítica al mundo del arte, ¿no? ¿Cuántas veces somos nosotros el público el que les estamos dando valor a una obra de arte cuando a lo mejor realmente por sí misma no la tiene? ¿Sabes? Cuando de repente te sacan en una feria de arte y de repente... Mira, hace poco vi una noticia, que tiene años ya, de que había la típica exposición de arte moderno y llegó alguien, cogió las gafas, se las quitó, las dejó en el suelo y la gente empezó a sacarle fotos pensando que era una obra de arte, ¿no? Entonces, claro, ¿eso es arte o no es arte? Muchas veces somos nosotros, sobre todo porque el arte tal y como lo entendemos hoy en día es una creación del siglo XX y es una creación cuando de repente el arte se mercantiliza y tiene un valor y se puede comprar y vender. Y lo que le interesa a los marchantes de arte es que este artista se ponga de moda para que su obra se venda más cara. Y en ese juego hemos llegado a comprar, entre comillas, ¿vale? Comprar metafóricamente muchas obras de arte que han sido auténticas tomaduras de pelo, pero en el momento que se vende como obra de arte ya es una obra de arte. También está, yo creo que este corto a mí lo que me llega es que tiene un nivel de visionado, si fuera un relato diría un nivel de lectura en el que está diciendo, ¿qué es el arte? ¿Cómo definimos el arte? ¿Realmente todo lo que ha hecho Cima Blue es arte? ¿O ha sido su camino de volver a lo básico? ¿O valen las dos cosas? Entonces, todas estas reflexiones es lo que creo que hace que este corto quizás destaque, ¿no? Y que a mí particularmente me inquiete un poco y que a otros les pueda flipar. O sea, me parece que porque se sale, ¿no? Porque no te está contando una historia de una manera tradicional con presentación, nudo, desenlace y que tiene un subtexto y poco más, sino que aquí tienes varios subtextos y te permite... son de esos cortos que tú cuando terminas de verlo, si lo estás viendo con alguien, vas a hablar de él. Hay otros cortos que los ves, como hemos comentado algunos, o como por ejemplo el último corto de la primera temporada, el del grupo de soldados rusos que están atacando en la nieve a un mal ancestral. Cuando tú ese corto termina, puedes hablar de él, pero no vas a hablar mucho más allá del mundo que te ha presentado. Sin embargo, en este te permite hablar del mundo que te ha presentado, del viaje de Cima como inteligencia artificial, de cómo funciona el mundo del arte, de qué hace el público y cuál es la responsabilidad del público en todo lo que ha ocurrido. O sea, es que me parece que tiene una cantidad de niveles de lectura que te permite hablar durante, bueno, como estamos haciendo ahora, durante un buen rato. No poco tiempo, ¿no? Vale, y bueno, ¿tenéis alguna cosa más que decir? A mí me parece muy curioso, por último, me parece muy curioso, cuando comienzan todos los cortos, aparece como una especie como de juego de tragaperras y te enseñan 3 iconitos que te dan un poco de idea de que va a ir el corto. Y en el caso del Decima Blue lo que aparece son 3 cuadrados. Que son los tres... No me había fijado cuando lo vi por primera vez. Y ahora cuando lo he visto me ha parecido muy curioso. Que son los 3 baldosines, ¿no? Claro, eso es un... No lo hemos comentado, pero eso es un juego que le propone al espectador esta serie, que es que tú, viendo esos 3 iconos que van a aparecer al principio, digas, vale, voy a intentar imaginarme de qué va a ir esto. Y que habitualmente luego te sorprenden. Sí, porque sí. suelen ir por otro camino, ¿no? Bueno, hay algunos que no, hay algunos que son un poco más obvios, ¿sabes? Pero a mí es un juego que te propone la serie y que pues es otro nivel que tiene, ¿no? Para el decir, bueno, vale, si lo estás viendo con alguien dices, oye, ¿de qué va a ir esto? Ah, mira, pues ha aparecido aquí los cuadrados. Claro, con los cuadrados te puedo asegurar que cuando llegas a también siento que todavía no tienes el bagaje de darte cuenta de que esos iconos tienen algo que ver. Yo creo que si hubiera estado un poco más avanzado en la serie... O de que van cambiando, porque muchas veces dices, serán los mismos, ¿no? Tampoco te has para fijarte. Si hubiera sido el 10º capítulo, te hubiera chocado, hubieras dicho, uy, 4 cuadrados, ¿de qué va a ir esto? ¿Vale? Pero como está el tercero, pues probablemente todavía no te has dado cuenta de que hay un patrón ahí. Pero vamos, es muy chulo.